Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Estamos viendo este capítulo ya hace 4 semanas, o 4 veces, porque la semana, o mejor dicho, la vez pasada, no vimos sobre, la Santa Cena pasada no vimos sobre este tema, pero sí hemos estado viendo este capítulo hoy. Dios mediante vamos a concluir con el estudio, pero ustedes saben que el capítulo 24 y el capítulo 25 están relacionados, están unidos porque es el mismo sermón, el sermón del Monte de los Olivos que el Señor les dio a sus discípulos tiempo antes de que fuera entregado y tiempo antes de que fuera a la cruz. Realmente falta poco para terminar el Evangelio en cuanto a capítulos, pero falta mucho para decir. Y quisiera solamente mencionar que en lo que hemos estado viendo sobre el capítulo 24, básicamente el Señor está respondiendo a 2 preguntas de los discípulos, porque en versículo 1, cuando los discípulos le dicen al Señor o le muestran el templo, y en otro pasaje que es paralelo le dicen, mirá qué lindo los edificios del templo. Ellos estaban admirados contemplando el templo. El Señor le dice que esto va a ser destruido, todo esto que ellos estaban viendo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces eso les mueve a los discípulos a hacer una pregunta, o mejor dicho 2 preguntas, y eso lo tenemos en el versículo 3, y el Señor en el capítulo 24 y también el capítulo 25 responde sobre esa pregunta, y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay 2 preguntas, algunos dicen 3 preguntas, es distinto eso, pero lo que sí hemos visto de estas 3 preguntas, lo hemos dividido en 4 partes, y vamos a ver la última. Y mediante la próxima vez también vamos a completar con esa última parte. Pero lo que hemos visto la primera vez es que el Señor viene. Eso es el primer mensaje o la primera idea que podemos sacar del capítulo 24. El Señor viene. De hecho, los discípulos dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ellos estaban atentos a que el Señor iba a volver. Iba a volver. ¿Cuándo? Esa era la pregunta. ¿Cuándo iba a volver? ¿Y qué señal iba a haber de su vuelta? Pero algo cierto y una realidad es que el Señor viene. Y eso es lo que vimos la primera vez. Tenemos que estar viviendo a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también la segunda vez lo que vimos es que en ese proceso o en ese momento donde el Señor viene a la tierra nuevamente, nosotros creemos, hay algunas líneas de interpretación bíblica en cuanto a los últimos tiempos, pero nosotros creemos, por lo menos yo creo, que la más acertada es que la iglesia no va a pasar por el tiempo de la tribulación, que es lo que el Señor les va a decir a los discípulos, enseñarles qué es lo que va a ocurrir justo antes de que el Señor vuelva para establecer su reino de 1000 años. Y entonces hemos visto la segunda vez que la iglesia será arrebatada y la iglesia no va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. Lo tercero que vimos es que lo tercero que vimos son los eventos de la gran tribulación y vimos un resumen también ayudándonos con el libro de Apocalipsis en algunos casos de lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir no es nada feliz. Hemos visto y hemos dicho que el Señor les habló a los discípulos y les dijo que iban a ocurrir gran tribulación cual nunca hubo antes en la tierra y que nunca más habrá. O sea que podemos decir que en ese tiempo, esos 7 años y mayormente los 3 años y medio últimos de esos 7 años, va a haber muchísimas cosas que van a ocurrir a los moradores de la tierra. Y va a haber también cataclismos cósmicos, como el hecho de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas también caerán de los cielos. Eso es lo que dice tanto este pasaje como Apocalipsis. Pero lo que vamos a ver hoy, y la pregunta que yo les quiero hacer, pero que también es una pregunta general, es una pregunta que nos debemos hacer. La pregunta es,
¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Pues ya hemos dicho que el Señor viene. Hemos dicho que el Señor viene pronto. Pero ¿estamos realmente preparados? Eso es lo que el Señor les va a exhortar a los discípulos y enseñar a los discípulos cuando está concluyendo estos 2 capítulos o este sermón. Y para eso Él les da algunas ilustraciones, algunas parábolas, algunas comparaciones, para que ellos puedan entender y puedan examinar realmente si ellos estaban preparados, pero también con el correr de los siglos hasta que el Señor venga, cada generación, cada persona en esas generaciones pueda preguntarse si están preparados. ¿Están preparados? Y en esta generación, en este tiempo, ¿estamos preparados realmente para la venida del Señor? Hacete esa pregunta. Y vamos a ver cuáles son las ilustraciones, las señales, las ilustraciones y parábolas que el Señor les dio a los discípulos para que ellos puedan elaborar esa pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Realmente estamos atentos a que el Señor viene y nos hemos dispuesto tanto en espíritu como en alma para realmente recibirle o esperarle? Y lo que vamos a hacer es leer vamos a empezar, capítulo 24, y vamos a empezar con el versículo 32. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos visto acá algunas parábolas, algunas ilustraciones. El Señor usaba esas ilustraciones, esas parábolas para enseñar. Para los que no entendían, para los que estaban resistiendo la palabra de Dios, esas parábolas eran aún más complicadas de entender. Pero para los discípulos, el Señor muchas veces les enseñó qué querían decir esas parábolas. En este caso, como he dicho, lo que enseñaban estas parábolas, estas ilustraciones, tenían que ver con el concepto de estar preparados, estar preparados. Esa palabra ocurre 4 veces en estos 2 capítulos, pero 2 veces ocurren con el hecho de que las personas estén preparadas para ese momento. Y en 2 ocasiones esa misma palabra ocurre para el lugar que está preparado para las personas. Entonces podríamos decir así, que no importa, o mejor dicho, sí importa, si estás preparado o no estás preparado para la venida.
Pero aunque esté preparado o no preparado, hay un lugar preparado para cada una de estas personas. Si estás preparado, hay un lugar preparado. Si no estás preparado, también hay otro lugar que está preparado para esa persona. ¿Entienden? Me parece que es un trabalengua lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es esto. Si estás preparado para la venida del Señor, hay un lugar preparado, que es el cielo, que es la presencia del Señor. Si no estás preparado para ese momento, hay un lugar preparado también. Eso es lo que nos dice la Escritura, en capítulo 25. El lugar preparado es el infierno, el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, como dice el versículo 51 al final. Ahora, este concepto de estar preparados se refuerza con el hecho de que la palabra velad se ocurre también en 3 veces en estos capítulos. Fíjense el capítulo 24, versículo 42. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad tiene la idea de estar preparados. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y en capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Están preparados? ¿Están preparados para el mensaje? No, ¿están preparados para cuando venga el Señor? Esa es la pregunta. Ahora el Señor les da, como dije, 3 en este capítulo, por lo menos 3 ilustraciones. Algunos ven una más, que es la del ladrón, sería una cuarta, pero vamos a ver 3 acá. Y la primera es la ilustración de la higuera, un árbol. El Señor utilizó un árbol que era muy común en aquel tiempo, en ese lugar del mundo, en Palestina. Había 2 árboles que eran muy comunes. Uno era la higuera, el otro era el olivo. Esos 2, junto con la vid, pero era un árbol un poco más pequeño, eran en ocasiones usados para representar al pueblo de Israel. Pero ¿qué era lo que dice acá en cuanto a la higuera? Fíjense en versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Entonces, hay 2 tipos o 2 formas de interpretación en cuanto a esta parábola de la higuera. Acá el Señor está diciendo, tengan en cuenta, cuando ustedes ven que la higuera está floreciendo, sus brotes están surgiendo, ustedes pueden entender que el verano está cerca. Y lo que el Señor quería decir es que cuando ustedes vean todo lo que yo les dije anteriormente, que va a venir sobre el mundo, ustedes van a darse cuenta que el Señor está cerca. Entonces, la parábola lo que está indicando es que así como un árbol florece en la primavera y entonces nosotros estamos diciendo, está pronto el verano. Entonces, eso es lo que el Señor estaba queriendo decir. Hay algunos comentaristas que piensan que la higuera hace referencia particularmente al pueblo de Israel. Y entonces que el pueblo de Israel, la higuera, va a florecer, va a tener sus ramas tiernas antes de la venida del Señor, la segunda venida como rey. Y lo que dicen es que por siglos el pueblo de Israel no ha tenido nación, o no había tenido nación, no había tenido tierra, no había tenido un sistema de gobierno. Eso fue desde el año 70 hasta el año 1948. O sea que algunos dicen que cuando en 1948 otra vez fue establecido el Estado de Israel, eso ellos lo ven como que la higuera está floreciendo y entonces nos damos cuenta de que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Ahora, creemos que quizás lo más cercano a la realidad de lo que el Señor estaba diciendo es que simplemente estaba hablando de un árbol, y de una interpretación simple. Porque si ustedes buscan en Lucas capítulo 21, fíjense, dejen su dedo ahí en capítulo 24, Mateo, pero Lucas capítulo 21, cuando habla de este mismo pasaje paralelo, el Señor habla de la higuera, pero también de los otros árboles. Lucas 21, versículo 29. Dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ahí está.
no es solamente la higuera, el Señor dijo, según Lucas, los otros árboles también. Entonces, es algo muy normal, algo muy natural. Era tan fácil, o va a ser tan fácil, saber cuándo viene el Señor, o cuándo está cerca el Señor a las puertas, cuando veamos lo que el Señor ha descrito en el capítulo 24. O cuando las personas que estén en el mundo en ese momento puedan ver estas cosas. Ahora, no necesariamente las personas van a arrepentirse con respecto a lo que ellos vean. ¿Por qué? Porque el Señor también en otras ocasiones utilizó este tipo de parábolas en cuanto a los tiempos. A los escribas y fariseos y a los saduceos les dijo, ¿cómo ustedes cuando ven el cielo a la noche, cuando tiene arréboles, ustedes dicen, mañana va a haber buen tiempo? Pero cuando no tiene arréboles, entonces va a haber mal tiempo. ¿Cómo ustedes pueden discernir las señales de los tiempos, del clima, con lo que ustedes ven, con las cosas naturales, pero no saben y no pueden discernir el tiempo del Señor Jesucristo? Y ahí les dijo, solamente una señal les va a ser dada, la señal del profeta Jonás. Pero, ¿cómo es que las personas hoy en día no entienden que este mundo se va a acabar? Que su mundo se va a acabar y no están discerniendo que en algún momento su vida se terminará. Y no están preparándose para ese momento. El Señor está diciendo, estén preparados. ¿Por qué? Porque van a ocurrir estas cosas y ustedes se van a dar cuenta que el Señor está cerca, está a las puertas. Pero tienen que estar preparados. Sepan discernir los tiempos. Sepan discernir las ocasiones. Eso es lo que el Señor está diciendo. Jesús le dice esta ilustración: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. Eso significaba que el Señor estaba en el umbral, estaba pronto a entrar. Y las cosas que ocurrirán en la gran tribulación van a manifestar que el Señor está pronto, está cerca. Pero tristemente las personas muchas veces no se arrepienten igual. No se arrepienten y siguen sus vidas como si nada. Ahora, fíjense la segunda parábola que vemos ahí en capítulo 24. Es la comparación del diluvio. Versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Acá el Señor lo que utiliza es historia del Antiguo Testamento para ilustrar. Y lo primero que dice en versículo 36 dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunos dicen, bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque nosotros dijimos ya, no sé si ustedes recuerdan, que el profeta Daniel dijo que iba a ocurrir en 7 años la gran tribulación. Entonces, cuando empieza la gran tribulación, nosotros podemos entender, o los que estén viviendo en ese tiempo, y que sepan lo que dijo el profeta Daniel, pueden entender que el Señor va a venir en 7 años. Y que cuando la abominación desoladora sea ofrecida en el templo de Dios, eso va a ocurrir después 3 años y medio, va a venir el Señor. Entonces algunos dicen, ¿cómo puede ser? Acá dice que nadie sabe, pero en algún momento algunos van a tener un indicio de cuándo va a venir el Señor. Algunos dicen, bueno, aquí hay un dilema que es muy difícil de discernir. ¿Cómo es? ¿Se sabe o no se sabe? Algunos van a saber o nadie va a saber. Bueno, el Señor no lo dijo acá, algunos van a saber y otros no van a saber. Dijo, nadie sabe, pero yo pienso, hay 2 posibilidades en cuanto a esta frase. Y la primera es que el Señor está hablando en tiempo presente. El Señor está diciendo a los discípulos, en ese momento nadie sabe. Y durante la historia nadie sabe. Le pregunto a ustedes, ¿alguien sabe cuándo viene el Señor? ¿Cuándo va a ser la fecha, el día y la hora? No. Hasta el momento en que aparezca la gran tribulación, quizás en ese momento tampoco sepan
porque van a estar tan confundidas las personas que quizás tampoco sepan ni de las profecías, ni del tiempo, ni de lo que el Señor dijo. Entonces tenemos acá que el Señor puede haber estado hablando del tiempo presente. En este momento nadie sabe, y no va a saber nadie, obviamente, hasta que llegue ese momento. Pero también puede ser que el Señor esté hablando acerca de nadie sabe cuál es el tiempo inicial de esto. Nadie sabe cuándo va a empezar la gran tribulación. Luego, obviamente, van a ocurrir, sabemos, 7 años. Desde la abominación desoladora en el templo de Israel, de Jerusalén, va a pasar 3 años y medio. Entonces, ese momento está dentro de un parámetro de tiempo real. Pero ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a empezar la gran tribulación? ¿Lo saben ustedes? Nadie lo sabe. Entonces, nadie sabe el tiempo en que el Señor, podemos decir, va a venir a buscar a su iglesia. Puede ser esta noche. ¿Han pensado eso? Cuando venían para acá, han pensado, quizás el Señor venga esta noche. Quizás el Señor venga mañana por la mañana, en la madrugada, cuando estemos durmiendo. Y eso muy pocas veces cruza por nuestra mente, pero no lo sabemos. Ahora, el Señor les dijo, se puede saber cuándo va a estar cerca también ese momento, cuando Cristo venga. Y eso va a ser como en los días de Noé. Y esto no nos indica prácticamente nada. ¿Por qué? Porque las personas no van a cambiar sus hábitos. Sí vamos a ver, o van a ver, los que estén en ese tiempo, van a ver muchas tribulaciones, muchas persecuciones, cataclismos, como dijimos, de los cielos, pero las personas en la tierra no van a cambiar sus hábitos. Porque acá dice que así como los días de Noé, antes del diluvio, las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hacían vida normal. Pero saben que había una persona que era Noé, que la Biblia nos dice que era pregonero de justicia. Él estaba indicando y diciendo a las personas que iba a venir el diluvio, pero las personas no le creyeron. Nadie le creyó. ¿Qué dice acá? Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no entendieron? No entendieron quizás lo que le estaba diciendo Noé. Noé le estaba diciendo, va a venir un diluvio del cielo que nunca antes vino y va a morir todas las personas y toda carne que está sobre la faz de la tierra. Y me imagino algunos de ellos se habrán burlado de Noé. No dice la Escritura eso, pero probablemente algunos le preguntarán, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y ellos no entendieron hasta que empezó a caer agua y hasta que entró el diluvio, y ahí ellos dijeron, tenía razón Noé. Pero hasta ese momento estaban haciendo vida normal. Y veían un hombre que estaba haciendo, no sé cómo le decían ellos, pero estaba haciendo un arca, un barco grande, y ellos no se percataron de que algo iba a ocurrir, algo iba a ocurrir. Y en el tiempo previo a la venida del Señor, las personas no van a cambiar sus hábitos. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Acá hay otro dilema. Algunos dicen, acá tenemos otro dilema. ¿Cómo es que en la gran tribulación, con todas las catástrofes que van a ocurrir, las personas van a seguir haciendo su vida, entre comillas, normal, no cambiando de hábitos? Pero si nos pegamos una vuelta por Apocalipsis capítulo 9, versículo 20-21, no lo vamos a buscar, pero ahí dice que las personas, luego de que el Señor mande sus juicios, dice que las personas no se van a arrepentir de sus hurtos, de sus homicidios, de sus pecados. No van a cambiar sus hábitos pecaminosos. ¿Por qué irían a cambiar sus hábitos sociales? ¿Se han puesto a pensar eso? Pero también no debemos caer en la cuenta de que los seres humanos tienen una gran capacidad de adaptación. No sé si han fijado eso. Cuando vemos una sociedad que es castigada quizás y que está sufriendo con muchas necesidades, está sufriendo con una sociedad marginada, que quizás acá en nuestro país a veces ocurre eso, pero sin embargo las personas se adaptan, ¿no? Se adaptan al entorno, se adaptan al contexto en donde estamos, ¿no es cierto?
y siguen su vida normal, ¿no? Pueden faltarle comida, puede estar con deudas y no llegar a fin de mes, pero sin embargo las personas se adaptan. Pero también vemos eso en países donde hay guerras frecuentes. Saben que las personas donde hay guerras frecuentes, las guerras no cesan por mucho tiempo, años y décadas de guerras. En Medio Oriente es así. Las personas no por eso dejan de casarse, darse en casamiento, de comer y beber. No cambian sus hábitos. Sí que es un lugar peligroso, pero ellos siguen su vida. Y no sé si han notado esto en la última pandemia, que ahora en pandemias globales las personas también se adaptan. Las personas se adaptan porque siguen su vida, tratan de buscarle la vuelta para poder seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Cuando nos dijeron no podemos salir de casa, ¿qué empezaron a ver? Un montón de quejas de ¿por qué no podemos salir de casa? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cada uno quiere seguir haciendo su vida, quiere seguir haciendo lo mismo. Y en el tiempo de la tribulación parece ser que va a ocurrir lo mismo, porque el Señor dijo, así como los días de Noé va a ser en los días antes de la llegada del Señor. Ahora, nosotros pensaríamos, es un pensamiento normal, ¿no? Que es normal que las personas cambien de hábitos cuando pasa algo catastrófico en su vida. Como dijo uno de los amigos de Job, no de Job el que está sentado ahí, sino de Job el de la Biblia. Y Eliú dijo que Dios habla en una o en dos maneras al hombre. Y a veces habla cuando viene dolor a su cuerpo y él cae en cama y el hombre ahí se da cuenta que tiene que cambiar el curso de su vida. Y lo cambia y entonces ahí se vuelve en amistad con Dios y entonces las cosas empiezan a andar mejor. Corrige las cosas que está haciendo mal porque hay algún juicio de Dios que vino sobre su vida. Pero ¿saben qué? En lo general eso no ocurre. No ocurre. O ocurre quizás al principio. Viene una enfermedad a la vida de una persona, pierde el trabajo una persona, está en necesidad financiera o en problemas familiares, la familia se está disgregando, destruyendo, ¿y qué pasa? Por ahí vienen a la iglesia, ¿no? Y están por un tiempo, corrigen algunas cosas en su vida, o entienden que eso quizás vino del Señor, y después eso se va enfriando, y ya vuelven, y volvemos, a veces digo, volvemos a lo mismo de siempre. Volvemos a lo mismo. En los tiempos de Noé va a ocurrir, en los tiempos previos a la llegada del Señor va a ocurrir lo mismo que en el tiempo de Noé. Y es triste porque las personas no se van a dar cuenta hasta que el juicio de Dios llegue sobre ellos. Y así como en el tiempo de Noé, solamente algunas pocas personas estaban en el lugar seguro, que era el arca, así también va a ocurrir en ese tiempo. Pocas personas van a estar en el lugar seguro, que es con el Señor, con Cristo. Los que están en Cristo serán librados de los juicios de Dios. Ahora, los siguientes versículos, fíjense, versículo 40, creo que es una continuación de lo que es esta enseñanza con respecto al tiempo del diluvio. Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Y esto es así porque acá la idea es que hay dos grupos. Hay dos grupos de personas, dos actitudes distintas, personas que creen dos cosas distintas. Unos creen en el Señor, otros no. Y entonces va a haber una división de estos dos grupos. Una división. ¿Cuándo ocurre esa división? Algunos piensan que está hablando acerca del rapto de la iglesia. Otros piensan que está hablando de los tiempos justo antes de que el Señor venga a reinar, al final de la gran tribulación. Y en ese caso, lo que ocurrirá, algunos piensan, es que los que serán tomados, no es que serán tomados para estar con el Señor, sino que serán tomados para juicio, y los que serán dejados para disfrutar del tiempo del reino milenial. Hay dos interpretaciones también aquí posibles, pero algo es cierto. Cualquiera de esas dos interpretaciones nos llevan al mismo resultado. Que hay dos grupos de personas, que hay dos grupos de personas que tienen actitudes distintas en cuanto a Dios y que hay dos destinos distintos para esos dos grupos de personas. Y la pregunta sigue siendo, ¿están preparados?
¿Están preparados? Porque versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el último que tenemos es el versículo 45. El versículo 45. La ilustración de los siervos. Había 2 siervos en esta ilustración. Pero acá el Señor hace un llamado. Fíjense el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? El Señor hace este llamado. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo que está preparado? Y el Señor pregunta hoy en día, ¿quién es el siervo fiel? ¿Quién de los que estamos acá reunidos va a cuadrar con las cualidades del siervo fiel? ¿Por qué? Porque si no es el siervo fiel, probablemente sea el siervo malo y negligente. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, siervo malo y siervo negligente. Acá también tenemos 2 grupos, 2 personas. Pero acá hay un llamado al corazón de las personas. Se busca que haya siervos fieles. Se busca que haya personas que sean fieles al Señor. Y en la preparación para cuando el Señor venga, nosotros debemos ser hallados fieles. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se busca que seamos fieles. Y la pregunta es, ¿puede ser que haya creyentes que no sean fieles en la venida del Señor? ¿Puede ser que haya algunos que sean siervos malos y negligentes de entre los creyentes? Es una pregunta que por ahí no tiene respuesta, ¿no? Pero veamos lo que dice el Señor en cuanto al siervo bueno. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo, les dé el alimento a tiempo? Lo primero que vemos es la cualidad del siervo fiel. ¿Qué nos dice? El siervo al cual su Señor puso sobre su casa, o sea, un trabajo, una tarea, y que les da el alimento a su tiempo. Esto está hablando de personas, no del mundo, sino de personas que están, podemos decir, en religión, en la religión. No está hablando como en el tiempo de Noé, cuando dice que se casaban y se daban en casamiento y la sociedad reinante en ese tiempo va a ser igual, sino que acá está siendo un poco más específico el Señor, me parece. Y lo que dice es el siervo que les da su comida a su tiempo. Aquellas personas, creo yo, creyentes que están sirviendo a su generación, están sirviendo en la iglesia, están queriendo el bien de sus hermanos. Y ahora vamos a ver por qué queriendo el bien de sus hermanos. Porque el siervo malo y negligente es totalmente opuesto al siervo fiel. Pero esa es la cualidad. Es un siervo que está activo y que está trabajando para el bien de sus hermanos, de su prójimo. ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la recompensa? Versículo 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquellos que estén preparados para ese momento, que estén preparados, y sabemos qué es estar preparados, es estar en Cristo. Es haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Eso es estar preparado. Es decirle a Dios, tenés razón, yo soy un pecador y necesito arrepentirme. Y necesito que Cristo me salve. Eso es estar preparado. Pero ¿qué pasará con el siervo bueno? Dice que le pondrá sobre todos sus bienes. Va a tener una gran y hermosa responsabilidad en el reino. Va a ser recompensado. La Biblia habla mucho acerca de las recompensas para los creyentes. ¿Realmente seremos recompensados en la venida del Señor? O, como dice en 1 Corintios, madera, heno, hojarasca, será todo quemado, nuestra obra. Serán recompensados. Un comentarista dijo así, debemos vivir en constante anticipación del regreso de Jesús y eso significa estar involucrados en sus negocios ahora. En sus negocios ahora. Saben que hay algunas mentiras que son las más
temibles. Una de esas mentiras es que Dios no existe. Otra mentira es que no hay infierno, ¿no? Esas son las mentiras que el mundo se cree. Pero ¿saben cuál es la mentira más peligrosa de Satanás? Es: no hay prisa, no hay prisa. No te apures. Deja nomás. Deja pasar el tiempo. Ya en su momento vas a ser el siervo fiel. Ya en su momento te vas a involucrar con los negocios de tu Señor. Todavía falta. No sabés cuándo va a ser la hora, pero todavía parece ser que no va a venir el Señor. Andá en las cosas de este mundo. Disfrutá de tu vida. Ese es el engaño del diablo. No hay prisa. Quédate tranquilo. El Señor dice: no sabes a qué hora va a venir. No sabes a qué hora viene el Señor. Por eso ahora debemos estar involucrados en sus negocios. Ahora el siervo malo, ¿cuál era su característica? Fíjense versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Había tres cosas en las cuales el siervo malo estaba pecando. Y estas tres cosas son: primero, que no trabajó en el negocio que su amo le había dejado, le había confiado. Porque dice, versículo 48, mi Señor tarda en venir. Esa frase debemos sacarla de nuestra mente. Porque esa frase nos lleva a hacer lo que nosotros queramos, que no es servir al Señor. Cuando nosotros empezamos a decir: el Señor tarda, es cuando nosotros nos relajamos y empezamos a no hacer lo que debemos hacer. Empezamos a no servir al Señor, a no preocuparnos por los hermanos. Porque el próximo versículo dice: y comenzar a golpear a sus consiervos. Y este es el segundo pecado, que es que empieza a maltratar a sus consiervos, empieza a maltratar, podemos decir, a sus hermanos en Cristo. ¿Cuántos hermanos pelean con sus hermanos? No estoy hablando de los hermanos de carne y sangre, ¿no? Porque eso sí que se llevan a veces a las patadas. Pero estoy hablando de los hermanos en la iglesia. ¿Cuántas veces están enojados unos con otros? ¿Cuántas veces le hablamos mal a uno o le ponemos mala cara? O guardamos una raíz de amargura en nuestro interior. O no perdonamos. Y hacemos así que estemos castigando y golpeando a nuestros consiervos. Porque no estamos perdonando o estamos maltratando. Y esto es lo que hacía el siervo malo y negligente. Debemos dejar de hacer eso. Si es que estamos haciendo eso, ¿no? Y tercero, se entregó a los placeres del mundo. Fíjense que esto es impresionante porque justamente es cuando uno dice: el Señor tarda, se entrega a todo esto. A no trabajar por el Señor o para el Señor, a enemistarse con los hermanos y a hacer cualquier cosa para pelearse con los hermanos y castigarlos. ¿Y a qué? A vivir como quieren, a vivir como queremos, como nuestra carne quiere. Empezamos a hacer esas tres cosas, seguro. Dice: y aún a comer y a beber con los borrachos, a vivir en los placeres de esta vida, entregado a los placeres, ¿no? Y eso es porque mi Señor tarda en venir. Qué irresponsable ese siervo, qué irresponsable. Pero ¿saben qué? Así como el siervo fiel tuvo una recompensa, también el siervo malo tiene una recompensa. Y es: vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe. Y yo me imagino que va a venir cuando esté haciendo algo de lo que está descrito acá. Y va a ser agarrado con las manos en la masa. Qué triste eso. Qué difícil. Pero lo que viene es peor. Porque dice: y lo castigará duramente. Esa palabra, castigará duramente, acá está como suavizada. Lo que significaba esa palabra era cortado al medio. ¿Sí? Significaba eso. Porque cuando agarraban un esclavo
que no hacía bien su trabajo, a veces lo que hacían era darle azotes. Y daban tantos azotes que a veces lo lastimaban. Lo cortará al medio, lo abrirá. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y esto es muy triste, hermanos, porque puede ser que haya personas que estén pensando que van a estar con el Señor, pero que cuando alcen sus ojos se van a encontrar con ¿quiénes? Con otros que son como ellos, religiosos, pero hipócritas. Hipócritas, ustedes saben lo que significa, ¿no? Que aparentan algo que realmente no son. Esa palabra significaba los actores de ese tiempo. Y entonces, quizás algunos estén pensando, bueno, yo porque estoy en determinada religión y hago ciertas cosas, entonces voy a estar delante de Dios cuando Él venga. Voy a estar con el Señor. Pero se encontrarán con los hipócritas, no con el Señor. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? Esta es una frase particular, característica del Evangelio de Mateo. Y Mateo, fíjense en capítulo 8, versículo 12. Mateo 8, 12. El lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es ese lugar? Dice, versículo 11, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, hablando acerca de los gentiles que van a participar de las bendiciones del pueblo de Israel. Más los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense capítulo 13, versículo 42. Capítulo 13, versículo 42. Dice, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego, ahí estamos empezando a ver, ¿qué es ese lugar? Es el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. También en 13:50, en 22:13, en 25:30 lo van a encontrar. El lloro y el crujir de dientes es el infierno, hermanos. O sea que el Señor está hablando acá, como dije, mayormente a los que son religiosos, a los que tienen alguna, entre comillas, religión, ¿no? O que asisten a algún lugar donde se adora a Dios. Pero, ¿cómo estamos preparados para ese tiempo? Y el Señor dio tres ilustraciones, 3 parábolas. La higuera nos muestra que debemos estar preparados en cuanto a lo que entendemos que va a ocurrir en el mundo. Las señales en los cielos y en la tierra. Eso es la señal de la higuera. Cuando veáis que todas estas cosas van a ocurrir en el mundo, el Señor está a las puertas, está llegando. Pero también el Señor nos muestra que debemos estar preparados con la historia de Noé. La historia de Noé que dice que la humanidad seguía por sus caminos, la sociedad seguía con sus hábitos, y entonces estén preparados porque eso no va a cambiar, no va a cambiar. La sociedad no les va a marcar que el Señor está cerca, porque van a seguir igual. Entonces estén preparados y no estén mirando lo que está haciendo la sociedad, porque eso no les va a decir nada. Y por último, estén preparados en cuanto a los siervos que muestran la condición de religiosos. Si realmente estamos preparados como el Señor quiere. Si realmente somos ese siervo fiel. Y ustedes podrán discernir, así como yo podremos discernir, si somos un siervo fiel o si somos un siervo malo y negligente. Pero estemos preparados, hermanos. Y si de algo de lo que estuvimos escuchando hoy te enciende una alarma y te hace pensar, realmente no sé si estoy preparado para ese momento, no te quedes con esa duda y prepárate. Prepárate esta misma noche
para la venida del Señor. Quizá el Señor venga a buscar a su iglesia. Y no queremos que ninguno de los que están acá se quede acá y empiece la gran tribulación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta noche. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas por medio de ella. Rogamos, Padre, que tú nos estés iluminando, exhortando, animando, Padre, y reprendiendo nuestros corazones para que realmente podamos estar preparados para tu venida, para la venida del Hijo de Dios. Sabemos, Padre, que es algo cierto, sabemos que es inminente, sabemos que el Señor está cerca, como dice tu palabra, pero el Señor nos exhorta a estar preparados, estar listos, porque también hay un lugar preparado para nosotros. Y queremos ir, Padre, a ese lugar de felicidad, no a ese lugar de sufrimiento. Te pedimos, Padre, estés tratando con cada corazón. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.